matrimonio. Vamos a leer Efesios 5 a partir del versículo 21. Me voy a permitir leerlo y ustedes me siguen con su vista, y esto va a ser prácticamente este pasaje del 5:21 al 6:4. Dice a partir del versículo 21: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esposo, esposa, hijos, padres y sobre todos ellos, Cristo. La familia es la base de la sociedad. Así define esta frase de una manera concreta lo que es la familia. Pero siendo más explícitos en esta definición, se puede decir que la familia es el núcleo donde se constituye la formación de la personalidad de cada uno de los miembros de ella. La familia es el pilar sobre el cual se fundamenta el desarrollo físico, social, psicológico y espiritual del ser humano. La familia es el asiento del legado emocional de cada ser humano. E idealmente debe suplir a sus miembros de sentimiento de seguridad, de sentido de pertenencia, de estabilidad emocional, estando rodeado de un ambiente de aceptación, disciplina y amor. El sistema familiar está compuesto por una estructura formada por el esposo, la esposa e hijos, vinieron a tener entre ellos una estrecha relación de padres y hermanos. Esa es una definición de lo que es la familia, pero nosotros como creyentes siempre debemos ir a lo que dice la palabra. Si estas cosas o algunas de ellas así son, o así deben ser, o qué dice la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de Dios al respecto de lo que es la familia? ¿Qué dice el manual del hombre dado por Dios para esto? A fin de que sepa cómo debe conducirse, cómo debe comportarse, qué decisiones debe tomar en la familia. Dios nos da su promesa allá en los Salmos y muchas otras promesas, pero ahí nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, Dios tiene la instrucción, Dios tiene la forma, Dios tiene su manual, que es la palabra, para que nosotros sepamos cómo debe ser la familia y en consecuencia qué decisiones debemos tomar y cómo hacer. Aquí en este pasaje, en la carta de los Efesios, se hace referencia
a este tema, según lo que acabamos de leer. En sí, la carta de los Efesios es una carta muy bonita, muy instructiva. Por ejemplo, en el primer capítulo de Efesios se habla sobre la posición que tenemos aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Dice que habiéndole recibido, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que también nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, eso es algo que debemos conocer y en base a eso vivir y en base a eso tomar nuestras decisiones. En el capítulo 2 nos dice cómo fuimos nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir. Cómo estábamos perdidos en el mundo, siguiendo la corriente de él, conforme a lo que el mundo dice, pero habiendo recibido a Cristo, venimos a ser parte de la familia de Dios. Dice la palabra ahí que ya no somos extranjeros en el sentido de que no éramos israelitas. Dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por tanto, nos pide que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, donde Jesucristo es la piedra principal de este edificio, de esta construcción que es su iglesia. Así podemos entender que la familia de Dios es su iglesia, conformada por cada uno de nosotros que hemos venido a recibir al Señor Jesucristo. Iglesia de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza, es la piedra principal. Por tanto, la familia cristiana aquí en la tierra debe reflejar esta verdad, teniendo como inicio el matrimonio, conforme a lo que Dios establece en su palabra, es decir, un hombre y una mujer. Posteriormente vendrán los hijos y estos saldrán del núcleo familiar que es la familia, a través también del matrimonio como lo hicieron sus padres. La familia pues es la base de todo, ¿verdad? De tal forma que el enemigo, que es el diablo, que no ha venido sino a hurtar, matar y destruir, ataca a la familia y busca dividirla. La unidad de la familia es importante, que la familia se mantenga unida. Cuando hay unidad, porque Cristo es el centro, porque Cristo es la guía, porque Cristo es la base de ella, el enemigo no podrá hacer nada. Es como, porque hay esa unidad. Es como, por ejemplo, si yo tomo un lápiz, ¿verdad? ¿Qué tan fácil es romper un lápiz? Ya pocos se usan, ¿verdad? Se usan los lapiceros, pero vamos a pensar en un lápiz o en un palito de madera. Pues yo lo agarro, fácilmente lo rompo, pero si agarro 3, a lo mejor los puedo romper si soy una persona fuerte, pero si son 5 o 6, ya no los puedo romper. ¿Por qué? Porque hay una unidad entre ellos. Así el enemigo de nuestras almas, el diablo, pues va a batallar o no va a poder dividir. Bueno, por eso busca dividir la unidad, busca dividir la familia para, ahora sí, de uno por uno ir rompiendo. Por ejemplo, los 5 lápices o 6, pues es muy fácil romper uno por uno, ¿verdad? Hasta acabar con todos. Pero si se mantienen unidos va a ser difícil. Entonces, es bien importante pues que la familia se mantenga unida, haciendo cada parte, cada miembro de la familia haciendo la parte que le corresponde. Desde este punto de vista, pues debemos entender cuál es el orden que Dios ha establecido en su familia. La familia pertenece a Dios. Él la creó al instituir a la primera pareja humana, Adán y Eva. Él ha determinado su estructura interna. Él ha designado su propósito y su meta. Por permiso de Dios, el hombre y la mujer pueden cooperar con el propósito de Dios y llegar a ser parte de Él cuando aceptan a Cristo. Dios quiere que la pareja establezca como fundamento básico al Señor Jesucristo. Dios debe tener la prioridad, es decir, Él debe ocupar el primer lugar, de tal forma que Él sea
la guía en todas nuestras decisiones. Todas las decisiones que tomemos, Él debe ser la base y Él debe ser el principio que debemos tomar. Dice allá la palabra en el Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Pueden edificar muy bien y todo, pero si no hay una firmeza sobre la que edifican, pues allá nos dice Mateo al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, que pues hubo un hombre sabio y un hombre necio. Ambos edificaron, pero uno edificó sobre la arena y otro edificó sobre la roca. Y la roca pues es Cristo. Entonces nosotros debemos edificar sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Así que en la familia nuestro matrimonio es el matrimonio de Él. ¿Sí? Nuestras decisiones son las decisiones que Él debe de tomar. Nuestro hogar es el hogar de Él. Nuestros problemas también son sus problemas. Y nuestros hijos, pues son un privilegio que Dios nos ha dado, porque nos dice la palabra ahí en el mismo Salmo 127, que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, ¿cómo debemos cuidar esta herencia que Dios nos ha dado? Con mucha responsabilidad, con mucho temor y también considerando que es un grande privilegio que Él nos ha dado que podamos tener los hijos, a aquellos que los tenemos. Veamos ahora el orden que Dios nos establece de la familia, allá en 1 Corintios 11:3. Es un texto importantísimo que nos habla de la estructura que debe guardar la familia y tenerla siempre presente en todo momento. Esto nos lo dice el Señor a través del apóstol Pablo. 1 Corintios 11:3. Dice, porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cada miembro vive o debe vivir bajo la autoridad de la cabeza que Dios le ha designado. Podemos así resumir este texto diciendo que Cristo es la cabeza del esposo, Señor de la familia. El esposo es la cabeza de la esposa, principal autoridad sobre los hijos. La esposa es la ayuda idónea del esposo, como nos lo refiere Génesis 2:18. Y autoridad sobre los hijos después del esposo en caso de que éste no esté. Los hijos deben estar sujetos a sus padres y en obediencia a ellos. Por eso dice la palabra en Colosenses, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia agrada al Señor. Así que el esposo vive bajo la autoridad de Cristo, o debe vivir, o debemos vivir bajo la autoridad de Cristo. Y somos responsables, los esposos, ante Él en cuanto a la dirección de la familia, ¿verdad? La esposa vive bajo la autoridad del esposo y es responsable ante Él por la manera en que ordena su casa y cuida sus hijos, apoyando a su marido. Los hijos viven o deben vivir bajo la autoridad de ambos padres. Una vez establecido el orden que Dios nos da, debemos cuidar de cumplir correctamente con nuestra responsabilidad como padres. Por tanto, en virtud de que el esposo sale a trabajar y las esposas pasan más tiempo con los hijos, estas deben ejercer la autoridad sobre ellos en representación de su esposo y en el lugar de éste cuando él no se encuentra en casa, cuando anda trabajando, que pues entendemos que el orden que nos da la palabra es de que el hombre es el proveedor, el hombre es el que sale a buscar los recursos para la mantención de la familia y la mujer se queda al cuidado de ella. Ahora, dice la palabra, someteos unos a otros en el temor de Dios. También ahí en Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El sometimiento a lo que Dios dice es importantísimo, por eso debemos considerarlo siempre. Ahora, ahí en Efesios 5, 22 al 24 nos habla del mandamiento para la esposa de parte de Dios en la familia. Dice allí en Efesios 5, 22 al 24,
hermanas, esposas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor Jesucristo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, y da el ejemplo, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? ¿En algunas cosas? En todo. Muy bien. El mandamiento para la mujer, ahorita vemos la otra parte. El mandamiento para la mujer en el matrimonio es sujetarse a su esposo, porque él es su Señor y su cabeza. Debe sujetarse a él porque es su autoridad y no debe actuar por cuenta propia, sino que ha de consultar a su marido. Tenemos el ejemplo de Eva, por decir algo, que ella actuó por cuenta propia al empezar una plática con un extraño al que no conocía. Y dice la palabra, pues ahí nos enseña que de repente estaba en una plática ahí, inmersa en ella, donde el enemigo aprovechó para engañarla y llevarla a pecar y tomar el fruto que Dios había prohibido no tomar. ¿Su caída fue cuestión de falta de inteligencia de la mujer? ¿Usted cree que fue por falta de inteligencia? No. Fue por cuestión de orden y falta de obediencia a la palabra de Dios. ¿Puede funcionar alguien sin cabeza? No. La palabra enseña que el marido es cabeza de la mujer casada, de tal forma que si la mujer actúa y decide por cuenta propia, por considerar que ella también tiene inteligencia, por considerar que ella también tiene capacidad de decisión, y por qué no decirlo, en algunos casos hasta mejor preparación académica que algunos maridos. Hay mujeres con muchos talentos y capacidades que Dios le ha dado, y a veces eso la hacen pues batallar para esperar y depender y decidir en base a lo que el marido diga. Entonces, pues no es sencillo, pero sí hay mujeres que, mis respetos, son más competentes en muchos talentos y también en preparación a veces académica. Pero si una mujer actúa sin tomar en consideración a su cabeza, estará tomando una decisión sin cabeza, ¿sí? Fuera de la voluntad de Dios, habiendo de cosechar las consecuencias como las cosechó Eva. Allá en Génesis 3:16, cuando Dios da, pues ahora sí, la sentencia a cada parte en su falta, a la mujer le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él será tu señor. Él se enseñoreará de ti, o sea, él va a ser tu cabeza. Cuando la mujer casada no está bajo sujeción y cuidado de su marido, es blanco fácil de los dardos del enemigo, como lo fue Eva. Por lo cual Dios enseña que debe estar siempre sujeta a la autoridad de él, quien a su vez, el marido, debe estar sujeto a Cristo. Es cierto que algunas esposas podrían decir: pues hermano, es que usted no conoce a mi marido. Si usted lo conociera, mi marido es de bulbos. ¿Saben qué son los bulbos? Digo, a lo mejor los más modernos ya no saben qué son los bulbos, ¿verdad? Pero los que todavía somos, no somos tan grandes, pero conocimos un poquito más las cosas o los inventos pasados. Había radios de bulbos, había televisiones de bulbos, ahorita son puras, ¿cómo se llaman? Ahora, pero ¿cómo se llaman? No, plasma. Pero los bulbos pues, por ejemplo, uno prendía las televisiones antiguitas y no prendían luego. Primero tenían que entrar los bulbos pues no sé exactamente, no entiendo el proceso, pero se tardaba en prender. Entonces, algunas esposas pueden decir del marido: no, pues es que es de bulbos, o sea, se tarda en reaccionar y tenemos que tomar decisiones, y pues como él se tarda, pues yo tuve que tomarlas.
es que si no decido yo, no hay quien lo haga en la casa. O si yo no decido, las cosas no se hacen en la casa. Me desespera. ¿Cómo espera usted que yo me sujete a mi marido? ¿O cómo espera usted que yo no pueda reaccionar de manera diferente si las cosas son así en la casa? Bueno, pues a pesar de que el marido pueda ser de bulbos o se pueda tardar en reaccionar en alguna decisión, todavía está la palabra de Dios dando el mandamiento, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y qué más? Decía ahí Pedro, decía, en todo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. El estar viviendo una vida así quizás sea el resultado de malas decisiones en algunas esposas que estén batallando con sus maridos. Oye, ¿por qué tengo un marido así? Bueno, porque tú lo escogiste. A lo mejor no tomaste en cuenta o en consideración lo que Dios dice o los principios que Dios da en su palabra para haberte casado con este hombre, pero si tienes un esposo de bulbos, pues fue el que tú decidiste, nadie te obligó, nadie te puso una pistola para que tú decidieras casarte con él. Y seguramente así hiciste las promesas de que ibas a apoyarlo en todo, de que pues en los tiempos de enfermedad, de salud, en los tiempos de bonanza económica y en tiempos de bonanza pues escasa, bueno, no bonanza escasa, en tiempos de austeridad, porque no hay bonanza austera. Entonces, déjenme decirles que de hecho, la mayor parte de los fracasos matrimoniales vienen como consecuencia de problemas económicos y materiales. Tristemente, y lo cual no debería suceder, puesto que pues en las promesas que nos hicimos dijimos que en los tiempos de abundancia y en los tiempos de escasez. Así que si escogimos esposa, hermana, si escogió usted un marido que se tarda en responder y se da cuenta que se equivocó, pues ya se equivocó. Y si aquella persona que usted decidió casarse con ella no era el indicado, no era el que Dios tenía para usted, pero ya están casados, ahora ya después de casados, si es la voluntad de Dios de que eso siga adelante y tenemos que buscar, seguir adelante con la bendición, con la guía del Señor. Mandamiento para el esposo. Ahí viene lo bueno para nosotros. ¿Qué dice? No puedo, porque es lo que continúa. Efesios 5 del 25 al 27, ahí está el mandamiento para nosotros. ¿Qué dice? Pongan atención, no nos hagamos los oxisos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Antes de casarse, se puede decir que lo que la novia es como persona, se debe en gran parte al trabajo bueno o malo que los padres hayan hecho con ella. En cuanto a enseñanza, en cuanto a ejemplo, en sus casas, en sus hogares. Sin embargo, después del matrimonio, la mujer casada es responsabilidad del esposo. Y será la responsabilidad del esposo y del marido llevarla cada día en el conocimiento del Señor, enseñándole el marido con el ejemplo y poniendo a Dios en el primer lugar de su vida para ello, para poder hacer este trabajo que no es sencillo. Así que el mandamiento para el esposo es amar a su esposa. Se oye muy sencillo. Alguien puede decir, pues, no es problema. ¿Cómo debemos amarla? Ahí es el primer punto, es que debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. Y uno puede decir, oye, pero pues, es que Cristo, pues el amor de Cristo no es nada sencillo, no cualquiera puede amar como Cristo, porque ¿cómo amó Cristo a esa iglesia? ¿Hasta qué punto llegó para amarla? Hasta la muerte. El Señor Jesucristo
amó a su esposa hasta la muerte. Nos amó a nosotros hasta la muerte, dio su vida por nosotros y a nosotros como esposos nos dice que debemos amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Alguien puede decir, oye hermano, pero eso no es posible. Pues sí es posible, porque si verdaderamente tenemos a Cristo en nosotros, el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos la capacidad de parte de Dios para amar con ese amor a nuestras esposas. Tenemos la capacidad. Dice la palabra de Dios allá en 2 de Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero dice de amor, entre las otras cosas, de amor. Y habla del amor del Señor Jesucristo por su iglesia. Así que no podemos justificarnos y decir que no podemos, porque Dios dice que sí se puede. Y Dios no nos pide algo que hagamos si primero no nos provee de los elementos necesarios para hacer lo que nos pide. En la medida que nosotros pongamos a Dios en primer lugar, eso es algo bien importante. En esa posición nosotros vamos a poder cumplir con eso, con ese propósito. He oído una comparación de la mujer, y a mí como me gusta algo la música, he oído una comparación de una guitarra con una mujer. Y me gusta ese ejemplo. Me gusta ese ejemplo porque en cierto punto creo que hay mucho de razón en esa comparación que hacen. Claro, guardando la debida proporción entre lo que es una guitarra y una mujer, ¿verdad? La guitarra es algo material, sin sentimientos, y a veces pareciera que cuando uno escucha a uno la música, parecía ser que la guitarra tuviera vida, pero no es así, es un instrumento. En cambio la mujer es creación de Dios, es parte de nosotros, tiene sentimientos, se pone triste, se pone alegre, pero sí hay algo de comparación entre la guitarra y la mujer. Déjenme decirles por qué. Por ejemplo, una guitarra puede ser fina o puede ser corriente. Una guitarra pudimos haberla comprado en Soriana, de esas pues que no son caras, cuestan 300, a lo más 1,000 pesos, ¿verdad? Pero hay guitarras muy finas, por ejemplo, las guitarras yo sé de Michoacán. Ahí en Paracho se fabrican las mejores guitarras, hasta donde yo sé. Hace poquito tenía 2 guitarras, y una la regalé, de tal forma que tenemos un ranchito, ¿verdad? Y allá ya no tengo una porque esa la regalé, pero tengo una en la casa, entonces dije, un día que andaba por el centro, dije, voy a comprarme mi segunda guitarra para cuando voy al rancho, pues ya tener una y en la casa tengo la otra. Y dije, voy a llegar aquí a la tienda musical, para ver cuánto cuestan las guitarras. Y llegué y, unas guitarras muy, muy feas, ¿verdad? Y le dije, oye, ¿y dónde están las guitarras de Paracho? Porque pura guitarra china había ahí. Dije, oye, ¿y las de Paracho dónde están? Dice, no, es que salen muy caras, no hacemos, y como hay mucha competencia, pues no competimos, tenemos que traerlas de China. Ahora a lo mejor con esto del coronavirus, a lo mejor ya no viene tanto y se venden las de Paracho. Pero bueno, el asunto es de que una guitarra fina y una guitarra corriente. Imagínense que alguien compra una guitarra de lo mejor, de mejor calidad de Paracho, pero no le gusta mucho la música, pero pues a lo mejor el que tenga una guitarra ahí en la casa, pues no sé, a lo mejor le gusta tener un instrumento para que si algún día alguien va y quiere alguien tocar, pues ahí lo tiene. Pero si no ama la música esa persona, si no sabe ni siquiera tocar la guitarra, a lo mejor la guitarra va a estar muy fina, va a tener un estuche muy fino, pero cada cuándo la va a tocar, va a estar ahí abandonada. A lo mejor, si no tiene estuche, a lo mejor hasta colgada en la pared. No sé si han ido a casa, si han visto guitarras colgadas en la pared. Abandonadas las guitarras. ¿De qué sirve que aquella guitarra sea tan fina y de muy buena calidad? En cambio, vamos a suponer que alguien ama la música.
ama la música, pero no tiene para comprarla, ¿verdad? Entonces, pues se conforma con comprar una guitarra de esas corrientitas, pero la sabe afinar, le gusta la música y pues la va a estar siempre eh, afinando, practicando en ella, se va a gozar en tenerla. De hecho, déjenme decirles que yo descubrí que me gustaba la música porque en una ocasión fui con un amigo que tiene una guitarrita de esas abandonadas. No era de él, era de su hermano, la tenía en la pared, entonces él, pues ahí la rascaba un poquito y se la sacaba, pero yo ni le ponía atención, ¿verdad? Ay, desafinaba la guitarra. Oye, estando ahí en la esquina de la colonia, estaba este amigo en eso, ¿verdad? Y llega uno y dice, oye, a ver, préstame la guitarra. Y yo creo que este hombre sabía muy bien de guitarra. Oye, la afinó en un poquito tiempo y empezó a tocar una música de trío. Me gustó tanto. Y ahí fue cuando yo descubrí que me gustaba la música. Y vi que aquella guitarrita baratita que estaba abandonada en la pared del hermano de mi amigo, dije, oye, qué hermoso. Y fue cuando yo dije, yo tengo que comprarme una guitarra. Pero, ¿qué de la comparación de la guitarra con la mujer? La mujer o la esposa puede ser una esposa con muchas cualidades, excelentes cualidades, habilidosa, ahora sí con cualidades de la mujer virtuosa, pero si el marido no la sabe apreciar, no la valora, no le dedica tiempo para chulearla, para decirle que la necesita, que es hermosa, que está satisfecho y contento de tenerla, aquella esposa se va a sentir olvidada. No le va a agradecer cuando le hace su comida favorita. En cambio, a lo mejor el esposo, pues la mujer que Dios le dio no es a lo mejor muy bella físicamente, o no es de la calidad o con las cosas que a lo mejor alguien pudiera decir, esta mujer, si yo tuviera esta mujer, a lo mejor sí sería, yo le dedicaría tiempo, pero la mujer que Dios nos dio es la que Dios tiene para nosotros, pero que Dios nos dio. Dice ahí Proverbios que bendito el hombre que hay esposa, porque al hacerlo hay el bien. Ahora, cuando hay esposa ahí en Proverbios se refiere a la esposa que Dios tenía para nosotros, a la mujer que Dios tenía para nosotros. Entonces, si nosotros sabemos apreciar a nuestra esposa, si la sabemos valorar, si le decimos que le amamos, si decimos que la necesitamos, valoro los esfuerzos que ella hace por mantener la casa limpia, los trastes lavados, me lava la ropa. No tengo de qué preocuparme cuando me voy al trabajo porque sé que cuando en casa se queda mi esposa cuidando el bagaje en el hogar, a los hijos, estando al pendiente de ellos, si hicieron la tarea, si no hicieron la tarea, si se bañaron o no se bañaron, si obedecieron o no obedecieron. Oye, qué bendición. Si la esposa se siente amada, protegida, segura, ¿qué tan difícil será para la mujer sujetarse a su marido? No va a ser difícil para ella sujetarse a su marido porque se va a saber valorada. Hermanos, debemos valorar la esposa que tenemos. Porque si nosotros no la valoramos, si nosotros no aquilatamos lo que tenemos en casa, incrédulos nos la pueden quitar. Alguien que sí sepa, y fíjense, estoy hablando de incrédulos. Recuerdo el caso de ahorita a estas alturas no sé si era hermana verdaderamente, pero pues esta mujer, recuerdo que cuando mi esposa llegó al grupo hizo trabajo personal para confirmar que mi esposa verdaderamente tenía a Cristo. La tengo muy presente porque ella habló con mi esposa para saber si verdaderamente tenía a Cristo. Pasaron algunos años y esta mujer dejó la congregación y dejó a su marido y dejó a sus hijos.
pensemos, meditemos si estamos teniendo cuidado, si estamos atendiendo a nuestra esposa como debemos hacerlo. Consideremos si estamos cumpliendo la palabra de Dios que dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Como esposos, ¿les hemos estado manifestando a nuestras esposas que les amamos? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposa que la amabas? A ver, maridos. A ver, así que conteste. ¿Cuándo fue la vez que le dijiste a Marisela, Marisela, qué bueno que eres mi esposa? Ah, qué bueno. ¿Qué tan cariñosos somos con ellas? ¿Cuántas veces les decimos, oye, qué bendición tenerte? ¿Cuántas veces fue la última vez que le regalamos una flor, no sé? ¿Cuántas veces le hemos dado su lugar de privilegio delante de los hijos para que nuestros hijos sepan lo que vale nuestra esposa para nosotros? O por el contrario, la hemos ridiculizado delante de nuestros hijos. Y eso ha hecho como consecuencia que nuestros hijos le falten el respeto a nuestras esposas. Una de las cosas peores que debemos hacer y que va en contra del mandamiento de amar a nuestras mujeres es permitir que un hijo le hable mal a su esposa. Si un hijo nuestro le habla mal a su esposa, debemos actuar inmediatamente disciplinado y decirle: oye, usted no le vuelva a decir esto a su mamá. Y esto no quiere decir que a lo mejor la mamá se equivocó, ¿verdad? Yo recuerdo que en una ocasión uno de mis hijos, pues llegué yo y fue conmigo a acusar a su mamá de que le había hecho esto y que le había hecho esto otro. Y le dije: ¿sabes qué? Ven para acá, te voy a disciplinar. Oye, ¿pero por qué? Por andar acusando a su madre. Usted no debe acusar a su madre. Así que lo voy a disciplinar para que en otra ocasión no la ande acusando. Hay una cosa que no me gusta. A veces los hijos dicen del padre o de la madre: ay, mamá, se avergüenzan de la esposa, de la mamá, porque la mamá hizo tal broma o hizo tal comentario. Ay, mamá, qué oso hiciste. Algunas veces una de mis, bueno, no sé si mis dos hijas, pero una de ellas, ay, mamá, qué oso, porque andaba regateando, mi esposa es muy regateadora y cuida el dinero, pues es una mujer ahorrativa, ¿verdad? Lo cual me agrada mucho, yo lo valoro mucho eso. Entonces mi hija dijo: ay, mamá, qué oso. Le digo: no vuelva a decir eso a su mamá, porque la forma de ser de ella, así regateadora, entre otras cosas, ¿verdad?, que ella fue lo que hizo que yo me enamorara de ella. Así que prohibido andar diciendo que su mamá hace el oso, porque a mí me gusta cómo es ella, me agrada cómo es ella. Entonces nosotros debemos valorar eso y cuidar a nuestras esposas, amarlas. ¿Cuánto tiempo compartes la palabra con tu esposa? Porque dentro del amor por ella debe incluir, pues, el llevarla a más en el conocimiento de Cristo. Llevarla a que ame al Señor como el Señor debe ser amado, a que nuestra esposa tenga en primer lugar al Señor antes que a mí como su esposo. ¿Cuántas veces oramos con ella? ¿Qué hacemos cuando ella está triste, cuando está preocupada por algún asunto familiar de los hijos o económico? ¿Cuántas veces hemos llorado con ella por situaciones en la familia que nos han afectado? Principalmente por errores a veces que nosotros como hombres cometemos. Yo, por ejemplo, recuerdo
no sé si se los he comentado en alguna de las predicaciones pasadas, que tomé la decisión de abandonar un trabajo muy bueno que tenía. Era nuestra época de oro, ese tiempo que tenía ese trabajo. Y me fui porque yo deseaba ser independiente, quería tener mi propio despacho y dejé ese trabajo. Y fui engañado por la persona que me invitó a trabajar con él. Y a los 3 meses ya me quedé sin trabajo, después de haber tenido un trabajo que yo mismo pensé, pues ¿dónde voy a conseguir este trabajo que dejé? Y llegué con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Porque ella me decía, oye, fíjate que quiero salirme de la empresa donde estoy. ¿Tú cómo ves? Y irme a un despacho. Dice, pues yo no, pues no tengo paz y pues no me gustaría porque aquí te va muy bien, pero lo que tú hagas yo lo voy a apoyar, te voy a apoyar en todo lo que sea. Pues a los 3 meses me quedé sin trabajo y un día voy llegando y le digo, oye, fíjate que ya no tengo trabajo. ¿Cómo que ya no tienes trabajo? No, ya no tengo trabajo. No, pues empezó a llorar ella. Y yo por muy fuerte que me hice, le digo, no te preocupes, yo me estoy joven, Dios me ha dado capacidades, tenemos carro nuevo, porque había vendido mi carro que me daban en la empresa. Digo, compré un carro nuevo porque en la empresa me daban un carro como prestación. Y ahora pues tuve que comprar, porque dejé trabajo, tuve que comprar mi carro, gastar mis recursos, nuestros recursos. Y pues acabamos de comprar una casa, su casa que ahorita tenemos. Pero tenía la deudota de la casa y sin trabajo. No, pues finalmente acabamos llorando los dos juntos por mis errores, por mi mala decisión. Pero pues son de las cosas, a veces yo me pongo a pensar y digo, esta ha sido mi compañera, por ejemplo, ahorita tenemos ya vamos para 34 años de casados. Y recuerdo paso a paso cómo hemos sido los compañeros de tiempos bonitos, tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de todo hemos tenido. Y ella ha estado siempre conmigo, a mi lado. Y por eso, pues, le amo y yo estoy seguro que también ella me ama. Entonces, debemos considerar eso. Si no estamos haciendo la parte que nos corresponde de amarle, de decirle que las amamos, de decirle que las necesitamos, de decirle que apreciamos todo el tiempo que nos... Por ejemplo, yo soy una persona muy arrebatada, muy enojona. Yo digo, a lo mejor si me hubiera tocado otra que no era la que Dios tenía para mí, pues ya estuviera separado, divorciado. ¿Quién va a aguantar mis arrebatos, verdad? Y ella los aguanta. Entonces, sí queda claro lo que es la parte que nos corresponde. ¿Qué cosas podemos hacer para manifestarle a nuestra esposa que le amamos? ¿Sí queda claro o no? Bueno, las mujeres dicen que sí, pero los hombres no ven que asientan que sí. Bueno, si nos es claro lo que debemos hacer y no lo estamos haciendo, sepan que la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Esposos, consideremos que a la esposa le será fácil sujetarse al marido, como decíamos, si se siente amada, querida, protegida. Dice la palabra allá en Proverbios 31 acerca de la mujer virtuosa, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala, no, perdón, eso lo dice Proverbios 12:4, pero el capítulo 31 nos habla de la mujer virtuosa, y en Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Cómo queremos que sea nuestra esposa? ¿Que sea nuestra corona? Que nos vean los demás y dicen, no, pues que ese hombre tiene una esposa, no, es muy especial. Es chaparrita, pero es una esposa linda, siempre anda bien, que nos hablen bien, que hablen bien de nosotros porque tenemos una esposa especial. Por ahí incluso el mundo dice, pero aunque el mundo lo dice, es algo que viene sustentado en la palabra, dice que detrás de
de todo gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que si yo no hubiera tenido, y muchos de nosotros no tuviéramos el éxito en el Señor y en las cosas también del materiales, no las tendríamos si no tuviéramos la mujer que tenemos, porque la mujer nos apoya, nos alienta. Lo que les digo que cuando me quedé sin trabajo, pues sí, al principio lloramos, pero después nos anima, ¿verdad? La esposa en los momentos difíciles nos anima, ora con nosotros. Entonces eso es algo importante. Así que, maridos, debemos amar a nuestras esposas. Entonces ya tenemos la parte de la esposa que debe sujetarse, ya tenemos la parte del marido que debe amar a su esposa. ¿Y qué dice Efesios 6 del 1 al 3? El mandamiento para los hijos. Caray, ya se me pasó el tiempo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El mandamiento de parte de Dios para los hijos es la sujeción a los padres, en obediencia y guardar el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Según allá Éxodo y Deuteronomio. En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La relación de un niño o joven con Jesús se desarrolla en relación directa con la obediencia que rinde y que tiene por sus padres. Cristo vive y obra en la vida de un hijo obediente. Para un hijo el máximo ejemplo a seguir debe ser Jesús, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro máximo ejemplo de obediencia como hijos a los padres es el ejemplo del Señor Jesucristo mismo. Dice ahí en Hebreos 5, del 8 al 9, dice de Cristo: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Dice la palabra que la obediencia de los hijos a los padres es justo, es lo correcto, aun y cuando estos no tuvieran la razón, hablando de los padres, lo cual pudiera ser muy común. Yo, por ejemplo, como padre, a veces me he equivocado en ordenar a mis hijos cosas, creyendo que es lo correcto, me he equivocado, y yo creo que es una cosa muy común que nos equivoquemos. Pero si el hijo que obedece en un momento dado de un mandato erróneo de los padres, aún permanecerá en la luz de la aprobación de nuestro Dios por sujetarse a su palabra. Los padres representan la autoridad de Dios, de ahí la importancia de estar sujetos a la autoridad. No sujetarse a la autoridad, cualquiera que éste sea, y en este caso específico a los hijos, pues no es bueno. Dice la palabra que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten. Los hijos que no se someten a la autoridad de los padres están en una situación tremenda. Por otro lado, se manda a los hijos honrar a los padres y hay promesa de larga vida. Honrar a los padres implica respeto, cariño, amor y agradecimiento, entre otras cosas. El solo pensar, por ejemplo, en el trabajo que pasan las mamás cuando están en el proceso del crecimiento de sus hijos, cuando están embarazadas, sobre todo en los últimos meses, ¿verdad? Y batallando, yo lo digo yo que todos los que somos esposos hemos visto pues la carga que es para las esposas cuando están ya por tener a los hijos, que ya no pueden dormir por un lado, que ya no pueden dormir por otro, que se sientan, que se paran y no hayan cómo estar. El pensar que nuestras madres pasaron por esa situación y pensar solamente en ese caso específico debe ser suficiente para tener un profundo agradecimiento y amor por nuestra madre en este caso. Hijos, ¿estamos honrando a nuestros padres? Como decía hace rato, nos avergonzamos de ellos. Hay hijos que se avergüenzan de sus padres, que porque es chaparrito, que pues que es gordito, que pues no está tan blanquito, sino que es moreno. Sí hay casos así. No los quieren presentar a los amigos porque pues es que ya trabajo en una empresa muy importante y allá pues hay gente distinguida y pues cómo voy a presentar a mi
a mi papá, a mi mamá. Si mi papá viene de un rancho y no sabe hablar, no se sabe expresar, hay gente que se avergüenza. Eso es grave. No debemos avergonzarnos, sino al contrario, debemos estar contentos y agradecidos con Dios y estar contentos porque los tenemos. Luego se mueren y ahí andamos llori y llori. ¿Para qué estás llorando si cuando vivían te avergonzabas de ellos? Si bien honrar a los padres es un mandamiento con promesa de larga vida, deshonrarlos es una maldición para los hijos. Dice allá Deuteronomio 27, 16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Asimismo, dentro de las indicaciones dadas por Dios a Israel en la familia, nos habla de los hijos rebeldes. Hay aquí un hijo rebelde que no hace caso de lo que los padres dicen. Pues a lo mejor no están aquí precisamente por eso, porque son rebeldes. Pero dice allá Deuteronomio 21, 18 al 21, hablando de los hijos rebeldes. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no los obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, ¿y cómo lo dirían con tanta tristeza? Este nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón, borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad o de su ciudad lo apedrearán y morirá. Dice el Señor, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Hoy en día no hay temor de los hijos de deshonrar a sus padres, de no obedecerles. Conocí a una mamá que pues su hijo andaba de trotamundos, ¿verdad? Y la mamá lloraba por las noches y sus hijos le decían, ay mamá, ¿por qué lloras? Pues era un hijo que pues no sabía la mamá si vivía o no, y el solo pensar en que si su hijo viviría o en qué situaciones estaría, si estaría en peligros de muerte o dónde estaría, hacía que la mamá llorara por las noches. Y cuando los otros hijos le preguntaban, ¿por qué lloras, mamá? Pues no más. Pero estaba llorando por los hijos, por ese hijo. El mandamiento para los padres, porque también hay mandamiento para los padres, para los hijos. Como padres tenemos una gran responsabilidad en la crianza de los hijos, por lo que estos son para nosotros, de parte de Dios, que decíamos que son de parte de Dios para nosotros, son herencia de Dios, herencia de Jehová son los hijos. En Efesios 4, Dios nos da la instrucción de atender a nuestros hijos. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Yo reconozco, hermanos, que a veces equivocadamente he provocado o provoqué a mis hijos a ira. Dice aquí que no los provoquemos a ira, sino que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo quiere Dios que llevemos a cabo este trabajo? Bueno, entendiendo, creo que de esto ya hablé alguna ocasión en el pasado acerca de los hijos, pero aquí como es la familia, pues también estamos tocando este punto. Decíamos que debemos disciplinar a nuestros hijos en varios, considerando ciertos puntos, ciertos ingredientes. El primer ingrediente que debe de incluir en la disciplina es el amor. Ahora, debemos entender que la disciplina debe ser en dos sentidos. Hay disciplina instructiva, formativa, y hay disciplina correctiva. Nosotros debemos aplicarnos principalmente a hacer la disciplina instructiva, formativa, para que nuestros hijos no lleguen a la correctiva. Claro, cuando la disciplina formativa no está siendo asimilada
o tomada por el hijo, pues entonces tenemos que tomar la disciplina correctiva, ¿verdad? Si un hijo se me sale a la calle y le dije que no saliera porque no está obedeciendo, y sé que por ahí pasan constantemente carros y lo que puede suceder es de que un día por no obedecer el niño se sale y lo atropella un carro, pues ¿qué voy a hacer? Pues voy a darle disciplina correctiva para que tenga miedo, y cuando en otra ocasión le diga que no se salga, piense que si se sale va a haber vara, ¿verdad? Pero en la disciplina, tanto formativa como correctiva, debe haber el ingrediente principal, debe ser el amor. Principalmente en la disciplina correctiva, porque generalmente a veces como padres humanos que somos y nos equivocamos, la disciplina correctiva a veces no la hacemos en amor, sino la hacemos en ira porque el muchacho hizo esto, porque vine de mala gana a la casa por cosas que me pasaron en el trabajo, en el tráfico, y vengo de mal humor y el niño hizo a lo mejor algo que inclusive no meditaba disciplina correctiva, pero como yo estaba enojado, pues aquí va muchacho por no hacer caso. Pues no, eso no debe ser. Dios dice en su palabra que todas las cosas que hagamos sean hechas con amor. Cuánto más el criar a nuestros hijos a quienes amamos y queremos lo mejor para ellos. Dios es nuestro máximo ejemplo del amor. ¿Cómo nos ha amado, verdad? Decíamos hace rato, hasta dar su vida por nosotros. Debe haber enseñanza para con los hijos. O sea, la disciplina, principalmente la correctiva, digo la formativa, trata de enseñanza. Enseñanza verbal de la palabra de Dios, pero enseñanza principalmente de ejemplo. Si no se dan las dos enseñanzas de palabra y de ejemplo, va a ser bien difícil que el muchacho cumpla o reciba la enseñanza. Pero me gusta mucho el texto de Proverbios 6:20 que dice acerca del hijo: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque la enseñanza es lámpara. Porque el mandamiento es lámpara, perdón, y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. La enseñanza debe ser conforme a lo que Dios dice en la palabra y debemos darla, confiando en que Dios promete que cuando demos su palabra, esta no volverá vacía. Y aun cuando el hijo se aparte del Señor y ande en otros caminos, siempre va a tener presente la palabra. Y si nosotros estamos orando por ellos, pues Dios hará la parte que le corresponde. Si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, por ejemplo, hace poquito hay un niño que es un niño allá en la congregación, que no digo nombres obviamente para que no sepan, pero hay un niño que es tremendo, tremendo. Necesita marca personal ese niño. Sí, porque si no, él hace el caos ahí entre los niños. Entonces, pues su maestra le decía: oye, le voy a decir a tus papás, le voy a decir a tu mamá. Y entonces los papás preguntan, pues, ¿cómo se portó el niño? Oye, pues no tiene temor el niño. Es un niño de 3 años. Imagínense cuando tenga más. Bueno, yo no sé, pero me da la impresión solamente, a lo mejor estoy equivocado, pero me da la impresión que no lo disciplinan. Porque oye que el niño se porta mal, oye, ven para acá. Oye, dale unos buenos varazos, ¿verdad? A ver si sigue. Oye, pues ahora hay niños que son muy aguantadores. Bueno, pues dale, a lo mejor no 3, 4, hay gente que hasta 10, ¿verdad? Sí, sé de casos. Conozco un niño que se le daba mucha disciplina, nomás se aguantaba, pero y uno veía a ver si se quebrantaba y no se quebrantaba el muchacho, híjole. Es duro, pero si los padres no disciplinamos o no disciplinan a sus hijos, debiendo ser la responsabilidad, debiendo hacerlo en amor, cuando estén grandes, otros terceros
les van a dar no disciplina, el castigo sin amor, a través de la cárcel, de las drogas, inclusive hasta la muerte. ¿Queremos eso para nuestros hijos? No. Entonces debemos hacer la parte que nos corresponde. Dice ahí en Proverbios, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Finalmente, ya me pasé mucho, pero finalmente quisiera concluir diciendo que un factor muy importante en la relación de los padres para con los hijos es el ejemplo. Qué importante es el ejemplo, ya que les podemos hablar mucho del amor de Dios, hacerles que aprendan versículos de memoria, mucho, pero si esa enseñanza de la palabra no va acompañada con el ejemplo en lo que vivimos, en lo personal, va a tener poco efecto. ¿Por qué? Porque nuestros hijos harán lo que nos ven hacer, no lo que les digamos que hagan. Mandamiento para las esposas, para los esposos, para los hijos y para nosotros como padres. Si alguno no ha podido o no consideró el poder asistir a los cursos de talleres de matrimonio, se enriquece tu matrimonio, ojalá tengan oportunidad de hacerlo en próximas ocasiones, pero los que estamos siendo muy bendecidos. Bueno, eso creo, ¿verdad? Entonces, pues, esto fue todo por hoy. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias por tenerte, porque tú eres nuestro y nosotros somos tuyos, y tu Espíritu Santo vive en nosotros, en nuestro corazón, y nos haces ver cuando nos equivocamos, cuando fallamos, y te rogamos que nos perdones. Pero gracias porque tú tienes perdón, tienes limpieza. Dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que tanto nuestras esposas como nosotros maridos, que si tú has hablado en nuestro corazón, Señor, que así esperamos que así sea, y nos hemos dado cuenta que hay fallas, cosas que no hemos hecho y debimos hacer, y saber que esto es pecado, que podamos corregir, que podamos empezar hoy a hacer las cosas que no hemos estado haciendo. Te necesitamos. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ti. Dice tu palabra, sino que se deleite en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. Y nos hablas de una vida próspera como los árboles que están en los ríos, a orillas de los ríos. Que podamos tener una vida abundante en el Señor Jesucristo. Te ruego, Señor, bendigas tu palabra en Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.